paloma que extiende sus alas, cruzando el espacio, va surcando el cielo. Vaga el pensamiento también de una madre, llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido, pidiéndole a Dios le guarde a sus hijos, porque de su hogar muy lejos se han ido. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasaba, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Aleluya. No te preocupes, ese aplauso es para nuestro Dios. Aleluya, no te preocupes, hermano, hermana. El Dios Todopoderoso tiene en sus manos a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas y hasta a tus bisnietos. Aleluya. Así como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará aquel hijo ausente que vaga perdido. Ella confía en Dios que ha de regresar. Ya por la mañana, cuando llega el día, vuelve a levantar muy en alto su frente. Se ha fortalecido porque en Dios confía, ya toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasaba, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Gracias, Señor maravilloso. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Merece la honra y la gloria. ¿Quién? Cristo Jesús se merece la honra, se merece la gloria, se merece el honor, se merece todo, todo, todo. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Te daré toda la gloria, toda la honra. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel y Dios es fiel. Yo le pedí al Señor, Señor, que no esté tan frío este domingo, que se venga en la madrugada, se venga el lunes, el martes, pero bueno, el martes tampoco porque tenemos oración. Pero hermanos, Dios es fiel. No está tan frío afuera, no está tan frío y nos falta mucha gente. Pero bueno, allá están en casita mirándolo por la televisión, digo por el internet, y están bien comoditos, pero aquí se siente la presencia del Señor bien hermoso. Se siente bien linda la presencia del Señor. Gloria al Dios Todopoderoso. Pueden tomar sus lugares. He estado compartiendo un tema que le he puesto por nombre, el título de él es Señor, abre mis ojos. Posiblemente aparezca en las pantallas, miré que había algo allí, sí, hay alguna joven ya, allí quizás lo trabajemos. Señor, abre mis ojos. Va a aparecer en los versículos. Algunos teólogos afirman de que el libro primero que se escribió de las Sagradas Escrituras es el libro de Job, no es Génesis. Según este libro se escribió antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Vaya usted a saber si las cosas son así, pero una cosa es cierta de que es un libro de los primeros
que se recuperaron, se juntaron, se unieron de las Sagradas Escrituras. Job capítulo 42 versículo 5. Ahí aparece en la pantalla. Les voy a invitar que le demos lectura a todos unánimes. ¿Qué le parece? Diga conmigo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendiga a nuestro Dios. Consideremos un poco quién fue Job primero, para que podamos comprender nuestra condición, nuestra posición. La Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 por allá, Dios hablando por medio del profeta Ezequiel, y dice: si yo desciendo a la tierra para destruirla, imagínense lo que está diciendo Dios. Si yo desciendo a destruir la tierra por su pecado, y en medio de ella se encontraran estos dos hombres, Noé, Job y Daniel, estos tres escaparían por sus justicias. Solamente tres personas escaparían por sus justicias, dando a entender Dios que estos tres hombres, aún sin haber cumplido la ley, serían salvos por sus justicias, dando a entender nuestro Dios de que estos hombres fueron hombres íntegros. Noé, Job y Daniel. Claro que encontramos hombres muy buenos. Encontramos, hermano, menciona a Abraham, encontramos a José, encontramos a Moisés, hombres, pero ellos tuvieron ciertas cosas que Dios no los incluyó en este grupo. Solamente tres. De manera que Job, podemos decir sin temor a equivocarnos, y lo encontramos en Job capítulo 1 versículo 8, esta expresión dicha de parte de nuestro Dios, después que Satanás venía y estaba delante de Dios y le presentaba la situación de lo que estaba pasando, y Dios llega un momento donde le dice: tú que has andado por la tierra rodeándola, no has puesto tus ojos, no has visto a mi siervo Job. Vamos a leer el versículo, cómo es que Dios da testimonio de este hombre. Job capítulo 1 versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un momento que estaba hablando el Señor. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como Job en la tierra. De manera que estamos hablando de uno de los hombres que están en las alturas conforme a justicia, temor de Dios. Un hombre sabio. Cuando Job es atacado por el enemigo porque le dice Satanás a Dios, ya usted conoce la historia, que la razón por que Job actuó de esa manera porque Dios lo tenía cubierto de bienes. Dios, para dar un ejemplo a todos a todos los creyentes en el futuro, permite que Job sea zarandeado como trigo, y usted ya conoce cómo le acontece. Para este tiempo Job tenía alrededor de 70, 80 años de edad. Era un hombre de edad, pero en todo el tiempo que había vivido había sido un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él escribe estas palabras que nos deben de llamar mucho la atención a nosotros los creyentes, que dicen: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. De manera que lo que Job vivió todos esos años sirviendo a Dios, temeroso de Dios, dando Dios testimonio de él, siempre se encontraba en la situación que nos encontramos nosotros. Amamos a Dios, le entregamos nuestra vida, sirvemos conforme a nuestras capacidades, practicamos lo que entendemos y tratamos y luchamos de hacer. Sin embargo, a la manera de Job, aunque seamos justificados por la gracia de Jesús, siendo hijos e hijas de Dios, nos encontramos similares a Job. Conocemos a Dios de oídas, de lo que escuchamos, de lo que se nos enseña. Pero lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos, que nosotros lo veamos. Por eso es importantísimo el tema: Señor, abre mis ojos para contemplar las hermosuras de tus promesas,
para contemplar los milagros de tu ley. Abre mis ojos. Si el Señor abriese nuestros ojos como los abrió al final a Job, entonces miraríamos la gloria de Dios. Viviríamos en otro nivel. Daríamos testimonio. Transformaríamos el ambiente en el cual nos encontramos. El mundo entero está en una oscuridad terrible y necesita rayos de luz. Necesita que alguien le ilumine el camino para que puedan venir también al conocimiento que tú y yo tenemos por la gracia de Cristo. Amén. Voy a leer unos versículos que son todos en sí dirigidos directamente a Jesús siendo el primer hijo de Dios. Recuerde, primero fue el unigénito y pasó a ser el primogénito. Después de haber nacido los demás, después de la resurrección, nosotros vinimos a tener un número en la familia de nuestro Dios por su misericordia y por su gracia. Siendo Jesús el primero, el unigénito, después pasó a ser el primero. ¿Sí? Pero hoy quiero que lo entiendas del punto de vista de lo cual está revelándonos nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, para que podamos comprender las posibilidades para ti y para mí como creyentes, hasta dónde nos quiere llevar el Señor, hasta dónde quiere que tú y yo participemos, a dónde quiere el Señor que veamos las cosas que ya Dios tiene. Y que como nomás lo conocemos de oídas, no significa que seamos gente que no le sirvemos, no. Porque su misericordia, su sacrificio en la cruz, la redención que Dios hizo en nosotros es eterna. Con mi hermana Leticia Ibarra lo mencionaba, a los hijos de Dios, ¿quién los arrebata de la mano de Dios? Lo dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10, versículo 27. ¿Sí? Hablando de las ovejas, que las ovejas oyen su voz y ellas le siguen. Y el Señor que se las dio a nuestro Señor Jesucristo es mayor que todos, y quien las arrebatará de la mano de nuestro Dios. Déselo al Señor. Amén. Bendígalo. Es una escritura que si la logra comprender un poquito, va usted a salir de aquí bendecido. Va a salir bendecido si tan solo logra dejar la información que tiene y pudiera comprenderla como lo podría comprender un niño. Si se lo dijera a un niño, el niño posiblemente lo agarra y lo acepta y lo pone en práctica. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan 5, 19 y 20. Vamos a iniciar con esa expresión, ¿sí? Y hoy en este día, olvídese la forma en que interpreta las cosas y deje que el Espíritu Santo le revele lo que Él quiere mencionarle en este día. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto, y cuando usted escuche esa expresión del maestro, póngale atención. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Ok? Es Dios quien lo está diciendo, es Jesús, la segunda persona del Dios Trino. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Yo sé que está basándose en Él, que también pasa a todos nosotros si lo entendemos claro. Luego dice, sino lo que ve hacer al Padre. En esa porción, piénselo. ¿Cuántos aquí presentes se consideran hijos de Dios? Levante su mano, no tenga temor. Dejen ver, para si no miro que levante alguien la mano, entonces ir a predicarle muy cerquitas del Evangelio. Muy bien. Ok, la tenemos, ¿sí? La tenemos. Los únicos que posiblemente quizás no le llevan a levantar su mano, quizás se quedaron durmiendo. Todos acá levantamos la mano. ¿Están aquí todavía? Aleluya. Usted sabe que usted es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No. ¿Porque lo dice su ser querido? No. Porque lo dice el Señor, que los que vengan a Él los recibe. Amén. Primeramente tenemos que creer eso. Soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y no es cuestión de religión, es cuestión que usted sabe que es un hijo, que es una hija de Dios. Es una cuestión de relación, ¿sí? No de religión. Ahora, póngalo bien lo que dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si usted y yo somos hijos, ¿cómo podemos hacer cosas extraordinarias? ¿Cómo podemos hacer los milagros que hicieron los apóstoles? ¿Cómo podemos poner en práctica las obras de Dios, los milagros que hicieron los profetas de Dios? ¿Cómo podemos hacerlas? Los apóstoles como hijos de Dios, te lo va a ver más adelante.
¿Cómo podemos nosotros hacer? ¿Por qué no hay esas maravillas? ¿Por qué no esas manifestaciones de poder y de gloria donde el mundo secular tuviera temor a la iglesia? La que en este tiempo controla los sistemas no es la iglesia. El mundo secular, los medios de comunicación manipulan a la iglesia como no tenemos idea. Con política, con sistemas religiosos, con economía, con X. Y la iglesia en sus laureles. Cuando inició la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, conocida como la iglesia primitiva, déjeme decirle, cuando una mujer, una pareja vino delante de Pedro, Ananías y Zafira, y fueron a entregarle una ofrenda, querían quedar bienes ahí, que le hicieron una banca o una placa en la iglesia donde estaban congregándose con sus nombres. Llevaron una buena ofrenda. Usted conoce la historia. El primero, Juan Ananías, cayó muerto delante de Pedro. Cuando Pedro le dice: ¿por qué has engañado? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Si lo tenías, ¿para qué lo regalabas? Si ya lo regalaste, ¿para qué venías a mentir al Espíritu Santo? Y luego dice que también vino Zafira y también le acontece lo mismo. Pero no digo eso para hablar de ellos, digo esto para hablar de la condición del pueblo. Dice que cuando esto aconteció, el pueblo todo tenía pavor, temor y terror a la iglesia. A la iglesia. ¿Por qué? Porque decían: si eso hicieron entre los de ellos, si a uno de esas personas se les ocurre, nos manda a todos al suelo. Tenían temor. La iglesia, necesitamos que Dios nos abra los ojos. Ahí claramente dice: no podrán hacer las obras del Padre. Dice claramente, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Usted como hijo y como hija de Dios no podemos hacer nada, usted y yo, sobrenatural, nada extraordinario, sino lo que vemos hacer al Padre. Pero si el Padre no nos abre los ojos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Me estoy explicando? Por eso Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y usted mira lo que escribió Job al final. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Ahora mire, prosigue el versículo. Porque todo lo que el Padre hace, ¿quién lo hace? Todo lo que hace nuestro, ¿qué? Nuestro Padre. Nuestro Padre, aquellos que levantamos la mano hace un momento, que somos hijos e hijas de Dios. Dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si Él caminaba por las calles, sanaba, ponía sus manos, eran los enfermos sanados, algunos muertos por ahí Él los resucitaba, los leprosos eran limpiados. Lo que pasa es que nosotros no hemos visto a nuestro Padre operar. No hemos visto, no que no sea nuestro Padre. Sí, era padre de Job, por decirlo en ese término. Sin embargo, Job, a pesar de ser justo, como el mismo Dios da testimonio, no podía hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no había visto al Padre. Pero en el momento que Dios le abrió los ojos, entonces Job pudo decir las cosas que dijo de la creación entera. Sí. De manera que eso es a lo que usted y yo necesitamos ir. Necesitamos buscar con diligencia. Cuando estamos mirando las escrituras, empecemos a escudriñarle, porque el Padre nos quiere enseñar algo. Y en el momento en que el Padre nos abra los ojos, miraremos las maravillas de su palabra. No quiero exagerar. Quizás le pueda parecer de esa forma. El martes le dije a mi hijo Ismael: esta gente le va a dar golpes a la mesa en la televisión y va a asustar a la gente para que cierren las iglesias. Le va a dar golpes. Y déjame decirte, le dije a mi hijo: el domingo nosotros levantamos para las 7 y ya empezamos a salir de la casa. Para las 7 voy a pedir al Señor que nos corte el agua, para que no haya agua, la temperatura que no baje al momento de enfriamiento, para que así toda la gente del pueblo de la iglesia de Cristo viene pueda llegar a ella. Ya después que salga y el día esté en una forma templadita, ahí más o menos, si es posible, hasta el sol nos ponga el Señor por allí, irnos al restaurante, disfrutar de los alimentos, regresar a nuestra casa y entonces sí que envía frío. Así exactamente se lo dije el martes. Y digo, el domingo anterior estaban a 34, pues ahora cuando salgamos de la casa va a estar a 34. ¿Dónde está mi hijo por ahí? Ismael.
He's not here. Ok. Él estaba aquí hace un momento. Pueden dar las cosas, porque nos faltan muchos trabajadores, ¿verdad? Ministros. De manera que cuando Dios le abre los ojos a uno respecto de alguna cosa, lo que usted diga es un hecho. Es un hecho. No es asunto de un cuento de hadas o una historieta bonita. No, es un hecho. Cuando Dios le revela algo, cuando Dios le abre los ojos, usted puede ver el futuro. Entonces las cosas son un hecho. Tenga confianza, el Señor quiere llevarnos allí, iglesia. Si lleva un puñado de los miembros de la iglesia, Cristo viene, déjeme decirle, extraordinarias cosas vamos a ver aún. No se trata de edad, no se trata de conocimiento, no se trata de fuerza, no se trata de cuestiones académicas, no, ni de dinero, ni nada de esas cosas. Se trata de que usted y yo, nuestros ojos sean abiertos por la grandeza del glorioso Dios que a usted y yo sirvemos de día y de noche. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Porque todo lo que el Padre hace, algunos están pensando, pastor, se le está pasando la mano. Todo lo que nuestro Dios hace, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero vea cómo dice, porque el Padre ama al Hijo. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Si alguien no cree que Dios nos ama, nomás que medite un poco lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si eso no es manifestación de amor, no sé lo que usted entienda como amor. Quizás lo que le enseñó Hollywood. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con el amor. No hay amor más grande que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y haced lo que yo les mando, dijo Jesús. Amén. Dice, porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué dice allí? Dígale una vez más. Le muestra. Ándele, le muestra todas las cosas que Él hace. Nosotros siempre lo usamos en términos humanos, pero Dios lo está hablando en términos espirituales. Dios no está hablando en términos humanos. Muchos padres no enseñan a sus hijos. Es más, muchos padres ni se acercan a sus hijos. Está hablando el Padre de las luces, el creador del universo, el que dice yo soy Jehová. Amén. Vea una expresión que conocemos, para que usted lo entienda mejor, aunque ya conoce el versículo. Amós 3:7. Ahí va a aparecer en la pantalla. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque no hará nada Jehová el Señor, nuestro papá. Estas cosas son sobrenaturales al tan solo meditarlas o pensarlas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué son sus profetas? Sus iluminados. ¿Sabe cómo se les llamaba en los tiempos antiguos? Sus videntes, los que miraban el futuro, los que Dios les revelaba sus secretos. Dice Dios, no voy a hacer nada, se los voy a revelar a mis hijos. De manera que esta situación de estos climas y todo eso, el Señor nos revela exactamente cuáles son los movimientos. Solamente es cuestión que abramos nuestros ojos nosotros. Y no estaremos aterrorizados, no estaremos atemorizados de lo que va a acontecer el día de mañana. ¿Por qué? Porque Dios nos revela sus secretos. Sí, Él va a hacer estas cosas, pero nos revela. Escuche algo muy interesante. La iglesia primitiva estaba llena del poder de Dios. Y cuando se levantó el general Tito de los ejércitos romanos, porque había una rebelión en Israel, la historia nos enseña esto, que todo el pueblo cristiano, los ministros de Dios, los líderes de la iglesia cristiana en Israel, empezaron a pasar esta información a los creyentes. Escuchen, en tal fecha va a venir un hombre y va a destruir la nación. Así que preparémonos. Dios para ese momento ya había enviado a Pablo a Antioquía. Ya lo había enviado para abrir puertas y establecer iglesias. La historia nos enseña que cuando llegó el general Tito con su ejército romano, que eran muchísimos hombres, y empezó a agarrar a los judíos que venían del mar Mediterráneo rumbo a Israel, al templo, por el camino que era una avenida construida por el Imperio Romano, que había construido unos caminos muy amplios, empezó a agarrar a todos aquellos hombres que salían de los montes y los empezó a tomar y los empezó a crucificar.
La historia dice que había del mar Mediterráneo al templo alrededor de 1.000.000 de judíos colgando de las cruces, crucificados, 1.000.000. Pero se preguntan, ¿cuántos cristianos murieron? Ninguno. Porque días antes los profetas ya le habían dicho lo que iba a acontecer, y todos los hijos de Dios salieron y se fueron a ver a los hermanos a Antioquía. ¿Esto es verdad? Claro que es verdad, la historia lo enseña de muchas formas. Dios nos ilumina, y cuando Dios te ilumina puedes ver lo que va a pasar mañana. Ya lo de ayer ya lo conocemos, sabemos lo que estamos viendo en este momento, pero ¿qué va a suceder mañana? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Él dice, no va a hacer nada sino antes de revelárselo a sus hijos, los videntes, los iluminados, los visionarios. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Aleluya. Yo me emociono mucho. ¿Cómo no me voy a emocionar? Mire todo lo que dice Dios que nos da. Lucas capítulo 10 versículo 21. Muy bien. Dice Cristo mismo hablando, ¿ok? Dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién puede decir conmigo las palabras mismas de Jesús? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aleluya. Bendiga a nuestro Dios. Luego dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Diga conmigo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Todas las cosas creadas por Dios para su pueblo, Dios las tiene escondidas. Todas. Las únicas que salen de parte de Dios hacia nosotros son las que nos revelan. Todo el resto es una repetición de cosas, como dijo Salomón, no hay nada hecho debajo del cielo que no haya sido hecho ya. Todas las cosas, ponga atención, las escondiste. Nos quedamos en Lucas capítulo 10 versículo 21. Estas de los sabios y los entendidos, y las ha revelado a los niños. Recuerden las palabras de Jesús: si ustedes no se hacen como un niño, no podrán ver el reino de Dios. ¿Está hablando del cielo? No. Está hablando de todas las cosas. Si ustedes no piensan como un niño, no se les van a revelar la gloria. Las tiene Dios escondidas, y se las dio para aquellos que le creen de corazón. Dígale a un niño que usted le va a comprar algo, que usted le va a dar algo, el niño se lo cree. Y vale más que no le eche mentiras. Se la cree el niño. ¿Y cuántos padres le echan mentiras a los hijos? Es una cantidad de mentiras. Pero Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Amén. Bendígalo con su ofrenda. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. A nuestro Dios, imagínense cuando estaba todas esas cosas, digo, ¿cómo le hago con esta gente? Es hasta divertido, en parte. Esconde todas las cosas para revelárselas a aquellos que tengan corazón de niño, inocentes, que le crean, que tengan confianza en el eterno. Amén. Para que Dios abra nuestros ojos no necesitamos ser unos teólogos, no necesitamos ser sabios. Lo único que necesitamos es ser mansos y humildes. Mansos y humildes. Y cuando estemos leyendo la palabra de Dios, creamos que lo que está diciendo es verdad. Simple como así, tan sencillo. No se quiera quebrar la cabeza y se le hace nudo el estómago, como decían en mi tierra, queriendo investigar cosas tan profundas. No se trata de eso, se trata de obedecer lo que está usted estudiando. Y Dios, si a Él le agradamos en nuestra actitud, en nuestro corazón, Dios va a abrir nuestros ojos para las cosas que usted y yo tengamos necesidad. Y qué bonito es saber lo que va a acontecer. Qué es bonito, muy hermoso. Amén. Lucas capítulo 10 sigue el capítulo 10 versículo 22. Ponga atención. Yo sé que estas cosas, aunque quizás no le motiven tanto en este momento, si las vuelve a escuchar y a escuchar, usted va a ser bendecido y renovado en el Espíritu. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Está hablando Cristo. Sé que todo esto está hablando Cristo, pero está hablando para que usted y yo entendamos y nos pongamos en la misma posición, porque así como Él es hijo de Dios, también lo somos nosotros. De otra manera, pues no ha recibido nada. Si usted no se considera hijo de Dios y no se considera hija de Dios, usted está en fracaso, porque es un asunto de fe, de creer que usted es hijo, que usted es hija de Dios. Y Dios no hace excepción de personas. No porque Jesucristo es el Dios mismo y es el primero, usted ya no tiene ningún valor en la familia. No, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y Dios lo ama. Lo ama. Murió por usted, murió por mí. ¿Cuánto le damos gloria? Aleluya. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántos pueden decir sin ningún temor, ninguna angustia: Señor, tú eres mi papá, tú eres mi Padre? Aleluya. ¿Usted entiende eso? Para los que perdimos nuestro padre cuando éramos pequeños, sabe que yo lo he dicho en unas ocasiones, y es algo que no se puede vivir si no estaba usted en ese momento, en esos zapatos. Cuando yo crecí, desde la edad de 7 años, recuerdo yo unas historias muy interesantes para un niño, como las vive uno. Me acuerdo que venía un panadero del otro lado, de allá de Valle de Juárez. Venía un panadero con un canasto en la cabeza y traía una cosita que abría así y ponía el cesto de pan, la canasta esa la ponía dentro de esa horqueta que traía, y se ponía a vender panes. Los panes en ese tiempo 5 o 10 centavos, los panes, unos panes que preparaba este hombre muy sabrosos. Me acuerdo yo que los niños que estábamos jugando recreo, qué sé yo, corríamos para comprarle un pan. Pero la mayoría de los niños corría con su papá o con su mamá si estaba por ahí. Pero corrían usualmente: papá, dame un 20, dame un 10, dame algo para comprar una pieza de pan. Y yo corría, pero cuando llegaba, estaban los padres de los niños, principalmente si tus padres estaban divirtiéndose ahí después del trabajo. Allá se trabaja muy poco, en las tardes ya todos están ahí platicando. Y me acuerdo que yo corría, esto me pasó a mí. Y corría también, y cuando llegaban los niños empezaban a elegir a su papá. Ellos le sacaban, le daban un 10, le daban un 20 para comprar una pieza de pan. Entonces yo empezaba a retraerme, porque no tenía un papá. ¿Y a quién le decía papá? Entonces la palabra papá desapareció de mi lengua hasta que vine a Cristo. Cuando vine a Cristo, me estaba quedando casi mudo queriendo decirle papá. Y cuando logré decírselo en un cuartito que tenía, exploté yo. Cuando pude decirle papá, y me puse a llorar, porque esa palabra, esa expresión volvió a mis labios. Y de allí para adelante la repito constantemente. Él es nuestro Padre, Él es nuestro papá. Si Abraham los dejare, dice la Escritura, si vuestro padre Abraham se olvidare de vosotros, yo no me olvido de ustedes. Dios no se olvida de nosotros. Dice, hijo, sino al Padre, ni quien, creo que voy a tener que empezar desde un poco más atrás. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ay, esta sí se la voy a hacer, esta preguntita. ¿Se las hago? Ay, muchos dijeron que no. Al no hablar, dice que significa que no, ¿verdad? Voy a leer un versículo un poquito más atrás. No se preocupe, que ahora como aquí tenemos bastante tiempo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ok, yo puedo ir por las mesas, por las bancas en este momento. Le digo, si usted me pregunta, ¿usted cree que el hermano David es hijo de Dios? No me conteste. O hermano Gavino, ya lo están poniendo en tela de duda, ¿verdad? La hermana Rosy, el hermano, ¿quién? Hermano Jorge, ¿dónde está el hermano Jorge? ¿Cuántos creen que el hermano Jorge es hijo de Dios? No levanten su mano, porque se manifiesta como a quien aprecian, ¿verdad? Hermano Emilio, sí, yo no conozco quién de ustedes sea hijo de Dios. Yo creo que todos ustedes son hijos de Dios, pero no tengo la completa seguridad. Solamente el Padre sabe quiénes son sus hijos. Aquí no se trata de cómo se comporta, cómo canta, cómo es que tan fiel es. Aquí es cuestión de que el único que sabe quién es el Hijo del Padre es Dios.
Es Dios. Es Dios quien sabe si tú eres hijo, si tú eres hija. Pero luego viene una palabra que te debe dar consuelo, porque dice la expresión allí, y aquel, dice, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea, el Hijo es el único que sabe quién es el Padre, al que Dios se le ha revelado. De manera que usted sabe que el Padre es su Hijo, que usted es hijo del Padre, ya se lo reveló. Usted sí lo sabe. El otro vecino no lo sabe, pero usted sí lo sabe. Y el Padre sabe quién es su Hijo, y el Hijo sabe quién es el Padre. ¿Cuánto le damos gloria? Bendígalo. Dice, ay, pastor, nos dice unas cosas muy, muy duras a veces. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahora, una repetición más. A veces no me les suena muy repetitivo, lo trillo mucho. Dice Dios, el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, y a quien aquel Dios quiere revelárselo. O sea, cuando Dios te hizo su hijo, cuando Dios te hizo su hija, ha caído en tus manos, en tu corazón, una gigantesca responsabilidad que Jesucristo tuvo con nosotros. Ahora la tienes tú en tus manos. Dice, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mi hermano Poncho, mi hermano Gabino, mi hermana Rosy, a veces no digo los nombres porque se me olvidan. ¿Sí? ¿Va, hermano Genaro? El hermano Genaro no se me olvida, pero se me olvidan de mis hijos, así que a nosotros el Señor nos da la autoridad, la oportunidad de revelar a nuestro Padre a la gente. Y nadie conoce al Padre sino a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Sí? Tú eres el que tiene la oportunidad de revelarles al Padre a la gente. Cuando le preguntaron a Jesús a qué había venido a la tierra, yo vine a revelarles a mi Padre. Y usted como hijo de Dios estamos aquí para revelarle al mundo nuestro Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Usted tiene ese privilegio. Bendiga a nuestro Dios con una ofrenda de palmas, ¿sí? Señor, abre nuestros ojos. Dice, versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bienaventurados. Bienaventurados. ¿Sabe lo que va a pasar en el futuro? Yo no sé, pero yo considero que Dios nos ha revelado muchas cosas y sabemos más o menos para dónde vamos. Pero eso, claro, lo vamos a tener allí. Porque si lo digo, más adelantito se lo voy a decir, terminando esto. Juan capítulo 8 versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Okay? No está diciendo que lo escuchó, lo vio. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y sabe qué es lo que pasó después de ese versículo? ¿Sabe qué cree que pasó? Los judíos agarraron piedras para matarlo, porque les dijo que él era antes que Abraham, dando a entender, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. Y eso pasa también cuando usted predica el evangelio y le quiere revelar a alguien el Padre eterno. A veces hasta lo quieren apedrear. A nosotros en la tierra, olvídese. Una mujer de allí que era muy religiosa le dice a los incrédulos que eran parte de sus amistades, eran parte de su membresía, de su religión, les tuvo que decir estas palabras cuando se echaban encima al pequeño grupito cristiano que existía en ese momento. Dice, ¿qué están haciendo? Se va a hundir este lugar, porque están haciendo estas cosas a estos aleluyas. Déjenlos en paz. Aún esta mujer que no creía en el evangelio como nosotros, sin embargo defendía la causa de los creyentes. Cuando usted les dice que viene a predicarles al Padre, que viene a revelarles al Hijo, que viene a revelarles los secretos para que conozcan que es el único modo, la única forma de que pueden llegar al cielo, se le echan encima.
Mi hermano Salvador me dice en una ocasión: ¿acaso me estás diciendo, hermano, que yo voy a ir al infierno? ¿Que yo voy con el diablo? Y le dije: no, hermano, yo no te puedo decir eso. Entonces, ¿por qué me estás diciendo eso? Que si no das para Cristo. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Cristo. ¿Cómo? Mira, que le hablo a Biblia inmediatamente. Dice así: los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Por eso no las queréis oír vosotros, porque no sois de Dios. Te está queriendo hablar la palabra de Dios y no la quieres aceptar. No la quieres aceptar. Si fueres de Dios, las palabras de Dios oirías, pero tú no las quieres escuchar. Y se le venía un color y otro se le iba a mi hermano. Y sigo orando por él. Mi hermano político, y su hijo posiblemente me está escuchando. Hello, Danny, how are you doing? Él está por allá en Los Ángeles. Siempre mira estos programas. Amén. Hay que hablar a tu papá, mi hijo, porque si no se los va al infierno. Tranquilos, no se asusten. Pues déjenme decirle que si la persona no acepta a Cristo, sí se va para abajo. No se asuste, se va. Hay que hablarle a nuestros seres amados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, está pensando alguno de ustedes: ay, pastor, se le está pasando la mano. Ya voy a terminar. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es aquello que el mundo entero no puede ver, pero usted sí lo ve. Usted sí lo ve, porque a usted le ha sido revelado. Marcos 8:18. Les dijo Jesús: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Les dice Jesús a los discípulos, y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Por qué no entendemos estas cosas? ¿Por qué no las entendemos? Son simples. Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde Dios nos revela los secretos, nos extraviamos. Andamos perdidos. No que no seamos hijos de Dios, no que no seamos creyentes, pero si no nos es revelado los secretos del cielo, hacemos cosas que no van en orden, el orden que Dios ha establecido. Andamos huyendo sin que nadie nos persiga, dice la Escritura. Pero cuando conocemos los caminos de Dios, cuando nos son revelados, entonces la misma Escritura dice: los que confiamos, los justos, nosotros los que confiamos en Dios, que sabemos para dónde vamos, estamos confiados y seguros como un león. Como un león. No tenemos que asustarnos, no tenemos que atemorizarnos. Que el mundo nos diga mil y una cosa, no debemos de huir sin que nadie nos ande persiguiendo. Estamos plantados como olivos ante corrientes de agua viva. El Señor es nuestro sustentador, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra cobertura, Él es nuestro Dios. Sí, déselo a nuestro Señor. Les invito a que se pongan de pie. El asunto del cristianismo es más de lo que usted y yo comprendemos, de lo que entendemos. Tenemos que creer en las maravillas de Dios, tenemos que creer en los milagros de Dios, tenemos que creer en sus promesas. Si creemos que el día que moramos nos vamos a ir con Él, también hemos de creer todo el resto de la Escritura. Jesucristo les dijo a sus discípulos, y los discípulos a los discípulos de ellos: cuando vayas y se encuentran los enfermos, pongan sus manos sobre ellos y estos sanarán. Tenemos que creer, tenemos que creer. Porque es una situación difícil vivir en un sistema religioso toda una vida y no experimentar los milagros de Dios. No experimentar los milagros del Eterno. Esta expresión que le dimos lectura dice de esta manera: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre
sino el Hijo, y aquellos a quien se los quiera revelar. De seguro que tienes amistades, en este caso más bien familia, hermanos y hermanas. Yo en este momento mencioné a mi hermano, que constantemente oro por él, porque como dijo Moisés antes de partir del Mar Rojo, le dijo a Faraón que no iba a dejar ni uno de sus hijos, ni uno del pueblo de Israel. Y esa es una promesa que mi hermano Arturo aquí presente, yo, los miembros cristianos de la familia, seguiremos orando por nuestros hermanos que todavía no conocen al Señor, y no vamos a dejar, esa es nuestra convicción, no vamos a dejar a ninguno, nos los vamos a llevar con el Señor. Pero esa es mi responsabilidad y la de mi hermano. Pero que tu responsabilidad de los tuyos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, el Dios que conocerán tus hijos, tus hijas, tus in-laws, los yernos, nueras, suegros, etcétera, tienes que revelarles al Padre. Es tu responsabilidad. Y has orado mucho por ellos, has clamado mucho por ellos. El retorno de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, iglesia. Si las cosas que están aconteciendo no muestran de que Dios está a las puertas, necesitas abrir los ojos. El Señor está cerca. Tú tienes una responsabilidad de hablarle a los tuyos, una responsabilidad de mostrarles al Padre. No le hace que se enojen, no le hace que se irriten un poco, no le hace que posiblemente no te hablen. Muéstrales al Padre. Esa es la responsabilidad que Dios te ha dado como hijo y como hija. ¿De qué te sirve la religión si la encomienda número 1 que el Señor nos dio no la estás poniendo en práctica? No es asunto de que tú y yo lleguemos al cielo. Por su misericordia ya tenemos la entrada. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Toma ese compromiso, toma esa responsabilidad, te pertenece. Dios quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te adoramos, Padre. Levanta tus manos y adóralo unos momentos con esta estrofa que el grupo nos va a ayudar. Abre tu corazón, exprésale tu agradecimiento y tu necesidad. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver la gloria, para poder ver las maravillas de tu ley, los milagros. Acércame a ti. Yes. No me dejes ir. Rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Oh, te adoramos, Padre. Dile: anhelo cerca estar. Junto a ti, Jesús, pues nadie más en tu lugar. Piensa, Él es tu papá quien te abraza. Te abrazará con tanto amor. Guíame a seguir el camino hacia ti. Oh, sí, Señor. Dile: todo de ti es lo que
yo anhelo acerca de ti. Es donde quiero estar. Todo de ti. Es lo que yo anhelo, cerca de ti. Es donde quiero estar. Acércame, hermana, así acércame. Acércame a ti. Levanta tus manos y adóralo. No me dejes ir. Rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yes. Hermanos, lo fuerte. Todos juntos. Anhelo cerca estar. Sí, Padre. Junto a ti, Jesús. Aleluya. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame a seguir el camino hacia ti. Todo de ti. Es lo que yo anhelo cerca de ti. Es donde quiero estar. Todo de ti. Es lo que yo anhelo cerca de ti. Es donde quiero estar. Padre, ahí donde te encuentras orando, platicando con Él. Si nosotros nos conocemos a nosotros y nos juzgamos nosotros, pero los hijos solamente el Padre los conoce, y cada quien personal conoce si Dios es su Padre. Y Él nos ha establecido un orden, una forma muy simple, muy sencilla, que los niños la pueden entender. Si alguno recibe a Jesús, dijo el mismo Cristo, si alguien me recibe a mí, recibe a mi Padre que me envió. De manera que por eso es que nosotros hablamos con tanta confianza y seguridad que somos hijos de Dios, siendo Dios quien tiene la última palabra. Y al momento de que tú y yo tenemos esa confianza y seguridad de que somos hijos de Él, recibimos ese grande honor que nadie puede adquirirlo por dinero, nadie puede alcanzarlo por conocimientos. Nos es dado por pura gracia. Y al momento que se nos concede tan gran honor, que está superior que los ángeles y los arcángeles, también nos dio responsabilidades, nos dio compromisos para que tú y yo hagamos las obras del Señor. Cristo, antes de partir, dice: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues
sencillos como palomas, prudentes como serpientes. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio. Si no le predicamos a los que están en China, podemos predicárselos a los que están a su alrededor, a nuestra familia. Mi esposa y yo estamos muy contentos de que toda nuestra descendencia sirva al Señor. Y no hay razón alguna por la cual tu familia no debe de servir al Señor. Muéstraselos con tus palabras, muéstraselos con tus hechos, que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios, y que no se pierda ninguno de los tuyos. Es bueno adquirir cosas, es bueno tener bienes, es bueno tener posiciones, es bueno tener salud sobre todas las cosas, pero mejor que todas estas cosas es que los tuyos lleguen contigo al cielo. Por eso en estos momentos tan deliciosos que nos encontramos en su presencia, podemos decirle al Señor: Señor, abrázame, abrázame, papá. Nadie más como tú me puedes abrazar. Aliéntame, motívame, fortaléceme, Señor Dios. Me pongo en tus manos. Por eso allí levantando tus manos antes de salir de este lugar, de este santuario y de su presencia, como familia, dile una vez más: acércame a ti, Señor. Díselo. Tu compromiso va a ir creciendo como hijo, va creciendo como hija. Necesitas un abrazo de Él, necesitas un toque del ser divino que es tu papá, que es nuestro papá. Acércame Díselo. a ti. Digámosle: no nos dejes ir, Señor. No me dejes ir. Rindo todo. Rinde tu vida, rinde tu ser, rinde tu corazón al Señor. A cambio de tu amistad, anhelo cerca de estar, anhelo cerca de estar junto a ti.